Hola gente, bienvenida. El día de hoy veremos desde casos comunes tomados por abogados hasta casos realmente impactantes y oscuros. Yo soy Cheemstos de Queso y sin más que decir, comencemos. Todos los casos próximos a escuchar son sucesos vividos por personas las cuales mantendré sus nombres anónimos y todo es sacado del grupo de Facebook, La Sociedad Oculta de Iceberg. Escuché una audiencia que un padre de familia había matado a 2 de sus hijos y a su madre. Después de hacer esto él siguió y también le quitó la vida al perro y al final se lo comió todo por una crisis de ansiedad. Esto lo escuché en la CDMX, pero este tipo de grados no salen en las noticias. Yo soy estudiante de la carrera y un maestro de la materia penal nos explicó 2 cosas que me causaban bastante duda. La primera es el por qué dictan penas tan largas cuando sabemos que nadie de 40 años sobrevive a una sentencia de 80 años, cuando los crímenes son tan brutales. Las familias de las víctimas quedan muy rotas y sabemos cómo está la situación de los penales, entonces escuchar que la persona va a pasar ahí ese tiempo les brinda un poquito de alivio, ya que muchos desearían la pena de muerte. Y la otra es que tenemos la falsa creencia de que nos impera la justicia, pero en realidad no es así. En realidad vivimos en un estado de derecho porque a lo mejor para ti, por ejemplo, la que debería quedarse con la pensión del trabajador sería la madre enferma y en el abandono, pero la mayor beneficiada debe ser la esposa, porque así es como está escrito en las leyes. Entonces desde tu perspectiva podría ser que nunca se alcanza la justicia. Hace unos 15 años existía un foro de abogados, en el uno de ellos narró que le tocó defender a un hombre que había agredido a su ex esposa. El hombre llegó a casa de su ex esposa, después de agredirla, licuó chile y se lo vació por el recto. El juez al preguntarle por qué lo hizo, el hombre respondió que no se arrepentía y que lo volvería a hacer. Un fin de semana que salió con sus hijas menores de edad, una de ellas le contó que su padrastro abusaba de ella y que la mamá lo sabía y no hacía nada y por eso él realizó ese acto contra ella. No recuerdo bien, pero creo que el juez dejó en libertad al hombre. Soy abogado. Tuve conocimiento de un homicidio de un menor hacia su padrastro, lo torturó y desmembró. Los vecinos alertaron a las autoridades por el olor putrefacto que salía de la casa y por la ausencia del señor. Juicio de Arne Cheyenne Johnson. El juicio de Arne Cheyenne Johnson, también conocido como el caso El Diablo me hizo hacerlo, es el primer caso en un tribunal de los Estados Unidos en el cual la defensa del acusado usó como argumento de inocencia la posesión demoníaca para obtener la absolución de responsabilidad personal a causa del delito. El 24 de noviembre de 1981, en Brookfield, Connecticut, Arne Cheyenne Johnson fue condenado por homicidio en primer grado al asesinar a su casero y vecino, Alan Bono. El juicio de Arne Cheyenne Johnson fue un proceso judicial que tuvo lugar en Connecticut en 1981. En este juicio, Johnson fue declarado culpable de homicidio involuntario y sentenciado a 10 a 20 años de prisión. Sin embargo, solo cumplió 5 años. El juicio de Johnson fue muy mediático y se convirtió en un caso conocido gracias a las numerosas representaciones en libros y en la televisión. Detalles del juicio: el 18 de diciembre de 1981, Johnson fue sentenciado a la pena máxima de 10 a 20 años de prisión. El juicio atrajo la atención de los medios de comunicación de todo el mundo. Representaciones del juicio en la cultura popular. El juicio de Johnson inspiró la película El Conjuro 3. El documental de Devil May Medoit reveló la verdadera historia de El Conjuro 3. La familia de Johnson inspiró la película El Diablo en Juicio de Netflix. Soy pasante de la carrera y ejercía mi servicio en un jurídico de la CDMX como foránea. Hace mes y medio tuve un inconveniente muy grave en el que estuvieron a punto de tentar con la vida de todos los integrantes del jurídico. Era una mañana convencional como cualquiera, llegué al jurídico y de inmediato noté que algo no estaba del todo normal. En el primer piso no había nadie, entonces subí al segundo y estaban todos los compañeros reunidos en esa planta. De inmediato noté que no había ningún equipo de cómputo y tampoco documentación. Todo se lo habían llevado, pero para mi sorpresa los involucrados seguían ahí.
Procedieron a amenazarnos y quitarnos todo, teléfonos, laptops, smartwatch, todo lo que pudiera obtener información y nuestras pertenencias personales. Obviamente las cámaras tampoco iban armados y eran bastante sujetos. Después se fueron y al poco tiempo entre colegas nos enteramos que nuestros jefes, que son dueños del jurídico ambos abogados, estaban llevando un caso muy delicado con la mafia más grande de la ciudad Laúd. Entré en shock por un mes completo y opté por no regresar a ese jurídico, que si le veo lógica era evidente que estaban en malos pasos mis jefes porque pagaban consideradamente alto salario aún sin estar titulado. Eras como aprendiz / ayudante y ya ellos se encargaban de todo y no eran para nada estrictos, podías aprender cualquier área de derecho pero los penales estaba prohibidos tocarlos. Y tuve muchas experiencias en ese jurídico que me hizo reflexionar si realmente esto es lo que quiero, pero sin duda este es el más fuerte que tuve. Una profesora de la licenciatura nos platicó que un día le tocó ir a corroborar un fallecimiento durante el parto. Los médicos tomaron muy fuerte al bebé con las forceps y le partieron la cabeza. Y quedó a medio canal de salida, la mitad del cuerpo adentro de la madre y la otra mitad afuera con la cabeza partida. Hice mi servicio social en el despacho de la propia universidad. El caso que más recuerdo fue el de un mecánico que llegó a solicitar asesoría porque un día llegaron policías a su taller mecánico, lo esposaron, golpearon y le robaron dinero que tenía para comprar refacciones. Lo acusaron de haberse robado una camioneta y le dijeron de frente que sabían que él no fue, pero que necesitaban a quien acusar. Al final lo dejaron ir porque la persona que denunció señaló que él no era el responsable. Él buscó ayuda en el Comisión Estatal de Derechos Humanos pero le dijeron que no podían hacer nada y que si seguía con el caso probablemente la policía iba a seguirlo molestando, que lo mejor era que dejara las cosas así. En mis tiempos de estudiante un maestro nos contó de unos hermanos que obligaron a su hermana a firmar para ceder unos terrenos que le habían dejado sus padres solo a ella. La cosa es que la habían obligado a firmar poniéndole una cucaracha enfrente. El trasfondo era que ella le tenía pavor a las cucarachas porque cuando estaba chiquita cayó en una alcantarilla que estaba repleta de ellas, se ganó el caso precisamente por ese detalle. Al ella tener el trauma de las cucarachas procedió como amenaza y coacción aparte lograron que aparte de regresarle los terrenos tenían que dar parte de su propia herencia por los daños ocasionados. En una ocasión un compañero que trabaja para la fiscalía tuvo un caso en una prisión. Resulta que el recluso tuvo visita conyugal con su mujer y después del acto la ahorcó. El recluso alegó que fue sin querer, que se le pasó la mano en el momento de pasión. Desconozco en qué terminó pero yo no creí en su declaración. Otro caso ya viejo y muy conocido fue el de un matrimonio que celebró un contrato prenupcial en cual se estableció que si alguno era infiel pagaría una fuerte suma de dinero y perdería otros beneficios. Cuando el esposo engaña a su mujer con la sirvienta y ésta se entera decide matarla en complicidad con la amante. Soy estudiante de Derecho y varios profesores de Derecho Penal se tuvieron que retirar porque tenían casos pesados o directamente amenazaban a sus familias. También tengo un profesor penalista que se dedica al derecho sanitario, fincar responsabilidad penal al sector salud, me ha contado casos de doctores que no son tan éticos en su profesión. Por ejemplo, me contó de un doctor que realizaba actos indebidos y abusaba de los pasantes y que, desafortunadamente, quedó en libertad. También de un neurocirujano que se fue de vacaciones, los pasantes tuvieron que operar a una niña con un ataque de asma y que terminaron dejándola en estado vegetal porque no tenían la experiencia. O de casos directamente relacionados con el narco. Mi cuñado llevó el caso de un anciano que se le acusaba de abusar de su nieta pequeña. Así que lo detuvieron en lo que se hacía la investigación y las personas con las que compartía celda el anciano se terminaron enterando del por qué él estaba ahí, y después abusaron del anciano y resultó que él era inocente.
cuando asistí por primera vez a una audiencia penal era contra unos tipos por homicidio doloso a otros. Los tipos se veían bastante jóvenes, de entre 23 y 27 años aproximadamente. La verdad, no se les veía arrepentidos y nada nerviosos, se veía que tenían muy buena defensa. La verdad, ya no supe qué pasó, ya que la audiencia ya no se pudo llevar a cabo por situaciones externas. Una profesora de mi carrera que se dedicaba a dar la materia penal me contó que su primer asunto fue defender a un pedófilo que había abusado de una pobre niña de 5 años. Yo le dije que moralmente no podría tomar un caso así ni aunque fuera trabajo, y ella solo me contestó: chamba es chamba. Afortunadamente gané el caso, pero siempre supe que él era culpable. Sin más por el momento, hasta aquí ha llegado el video de hoy. Espero haya sido de su agrado y que este video merezca todo su apoyo. Si les gustó, denle like, compártanlo y apóyenme. Y díganme qué piensan de todo lo visto en este video. ¿Ustedes serían capaces de aguantar todo esto? Regálenme su opinión en la caja de comentarios y hasta luego.